Soy el doctor Roger García Báez, soy neurocirujano. Estuve trabajando hasta hace poco en el Hospital Regional Docente de Trujillo, al cual renuncié por el momento actual que se está viviendo, y como mi especialidad, pues no era sencillo trabajar en el ambiente de una pandemia viral, porque mi terreno de trabajo es cirugías de cerebro y todo se trastocó. Actualmente soy presidente de una sociedad civil sin fines de lucro, que es Foro Perú, de la ciudad de Trujillo. Y en mi actividad profesional he sido también presidente del cuerpo médico del Hospital Regional Docente de Trujillo. Y estamos dispuestos pues a conversar para dar a conocer los particulares, de repente, puntos de vista respecto a cómo estamos pasando y enfrentando el problema de esta ya no pandemia, porque la OMS ya lo declaró endemia. El COVID-19 no es un problema de salud, es un problema ecológico, salud pública. Y en la salud pública no intervienen directamente los profesionales médicos. Es un problema de responsabilidad de todo el sistema. Es multisectorial. Los médicos trabajarán solamente en aquellos casos en los que se comprometa severamente la salud de la persona, sea en un porcentaje mínimo. Y es ahí donde se ha cogido el tema, y por eso es que no hay visos de solución aún. Por supuesto, la tuberculosis. La tuberculosis mata aproximadamente 30-35%. Lo que pasa es que afecta solamente a los países llamados pobres, o como quieran llamarle con los eufemismos que se han puesto, ¿no? Pero como no afecta a las grandes naciones, pues no les interesa, disculpen el término, no les interesa. No hay mayores avances, mayores investigaciones en tuberculosis porque ya no quieren invertir dinero allí, porque no revierte. En cambio, con el COVID-19, que afecta a todo el mundo, se han preocupado y han puesto grandes capitales buscando una vacuna. Pero esa vacuna tiene un costo. Entonces ahí se revierte aquello que se invierte. La tuberculosis es un severo problema del país. Hay mucho más de aquello que se declara, mucho más. Podríamos decir muchas cosas más, pero creo que el tema ahorita no es hablar de ello, pero no podemos dejar de lado que nuestros problemas de salud son otros. El COVID es un problema, claro, pero es una contingencia, pues. Es una parte de la rama del árbol, así, por así decirlo. Exacto. Entonces, eso ha llegado, y ¿qué es lo que ha hecho el COVID? Ha desnudado todo aquello que venía camuflándose. Veníamos padeciendo de años. Desde antes, camuflándose. Si nosotros vamos a las estadísticas internacionales, ¿cuántos hospitales de nivel 3 debería tener el Perú? De acuerdo a su cantidad de habitantes. Estos hospitales, por hablar con términos actuales, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos debería haber? Increíble. Pregunto, Chepén, ¿cuánta gente tiene? Vamos a suponer que tenga 200,000 personas. ¿Debería tener cuidados intensivos? Claro, por supuesto, porque esas 200,000 personas de Chepén cualquier rato van a hacerse graves, pero no hay. Entonces, recién con este COVID se ha descubierto, esa gran verdad. Y eso no está bien. A veces suena cataclísmico, ¿no?
pero nunca hemos estado preparados. Nunca. Para ningún problema de salud, ni siquiera para aquellos cotidianos. Ni siquiera para aquellos cotidianos. Porque los sistemas de salud tienen 3 niveles en cuanto a hospitales. Y nuestros hospitales responsables de detener los problemas de salud, o sea, aquellos periféricos, semiabandonados. Y siempre tratando de que lo resuelvan los grandes hospitales. Por eso los grandes hospitales siempre han estado sobresaturados. Y aún así sobresaturados, también semiabandonados. Con eso, preparados para algún tipo de problema de salud del país pre-COVID, antes de que el COVID existiera, no, nunca hemos estado. Por eso es que siempre la Federación Médica, el Colegio Médico y los grupos profesionales, etcétera, siempre han estado en plan de protesta. También los colegios de enfermería, también las federaciones o sindicatos de trabajadores no profesionales del sistema de salud. Y todo aquel que iba a los hospitales lo notaba, sean esto del Ministerio de Salud o sean de Seguro Social. Seguro Social que atiende solamente el 30% de la población y tiene más posibilidades, los hemos visto, los pacientes en el suelo. Y el Ministerio de Salud, peor pues aún, ¿no? Entonces, ¿hemos estado preparados para alguna de estos eventos? No, porque no hemos estado preparados ni siquiera para atender nuestros problemas de todos los días. Y en las partes periféricas hemos estado preparados, por ejemplo, para dar atención de salud a madres, niños, gente adulta, lo que fuere. No. ¿Por qué? Porque esa gente carece hasta la fecha de agua y desagüe en un alto nivel. Hasta los centros de atención. Yo invito, vayan y vean los centros de salud de primer nivel. Las postas médicas, ¿tienen agua? No tienen agua. Ahora, no estoy generalizando, por supuesto, puede ser que exagero, pero los que yo conozco no tienen agua, no tienen desagüe. Entonces, ¿cómo se puede pedir que haya un buen nivel de atención de salud? Pues estamos acostumbrados a eso. La anemia, la desnutrición, el dengue, el parasitismo intestinal, esos son problemas de salud que nunca hemos podido resolver. Y luego viene la cereza, creo que le llaman, no, fresa del pastel, con un COVID. No. ¿Hemos estado preparados para recibir esto? No. ¿Estamos preparándonos actualmente para algo más? Tampoco. Simplemente decimos, se viene la tercera ola. ¿Y qué se ha hecho respecto a aquello que no sea oxígeno y UCI? Realmente es difícil, tampoco quiere uno decir que lo deberían hacer que ya y que no. Entendemos que es totalmente difícil, pero para eso son las personas, las autoridades, y debería tener la mejor asesoría. Nosotros, de repente me equivoco, y si me equivoco pido 1000 disculpas. No hemos visto la predisposición a buscar las mejores asesorías. ¿Cuánto han participado los colegios profesionales? ¿Cuánto han participado las universidades? Doctor. Por lo menos un llamado o una información pública al respecto, ¿no? Todas las sociedades de bajo, mediano o alto nivel tienen una forma, un modus vivendi, a la cual tanto el ambiente, las facilidades y la gente, si no se han adaptado, por lo menos conviven con ella. Y eso es lo que les permite continuar su día a día. Entonces, cuando ocurre algún evento imprevisto, desafortunado, que transgreda todo aquello que está dentro de ese modus vivendi, va a alterar esa forma de vivir. Y depende cuál de los factores de esa sociedad se vea afectada. Entonces, frente a ello, ¿significa que esa sociedad se va a detener? No. Quiere decir que esa sociedad tiene que adaptarse a esa nueva modalidad y tratar de salir lo mejor posible cuidando
todos los aspectos en relación y cuidando lo que es muy importante, que es la salud mental. La salud mental es esa satisfacción interior que se tiene cuando todo lo que está alrededor confluye en lo que uno quisiera tener. Esa forma de trabajo se llama plan de contingencia. Evitar de que la sociedad se detenga en el aspecto en el cual se encuentre alterada. De los tres aspectos más importantes para cualquier sociedad, no digo la región de la libertad, cualquier sociedad, son tres. Y esos tres confluyen en calidad de vida. Y esos tres son salud, educación y seguridad. Esta afección viral ha venido a alterar gravemente la parte de salud. Pero aquí hay que aclarar bastante. No ha alterado gravemente porque sea muy mortal. Su mortalidad va alrededor del 3%. Alterado gravemente porque tiene gran contagiosidad. Es como una varicela, así, muy contagiosa, pero con un porcentaje de mortalidad de más o menos 3%. Y esta gran contagiosidad en el mundo actual, donde no existen barreras, rápidamente se ha extendido y está afectando a las grandes naciones. Por eso las grandes naciones así afectadas se preocupan enormemente e invierten mucho de su esfuerzo, mucho de su dinero, por llamarle así, buscando la alternativa. ¿Cómo combatir esto? Cuando este problema empezó, el problema me refiero al COVID. Yo estaba en la presidencia del hospital regional del cuerpo médico. Tuvimos reuniones tanto en el hospital, inclusive tuvimos reuniones fuera con algún representante que entraba de congresista, y dijimos claramente que el hospital regional en particular y lógicamente el hospital Belén no deberían ser declarados centros de atención de COVID. No, deberían implementarse otros centros específicamente para ellos que estuvieran un tantito alejados de la ciudad, que fueran bien implementados respecto a tal. ¿Por qué? Porque Trujillo siempre ha sido un centro de referencia en salud y un centro de repente el tema no es grande, pero lo voy a decir, de excelencia en la parte académica. Y eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque se veía perder. Se veía que eso no iba a ser así de ninguna manera. Entonces ahora, ¿dónde está dándose la atención de los pacientes de las otras enfermedades? ¿Dónde se atienden los pacientes cardiovasculares, los infartos cardíacos? ¿Dónde se están atendiendo los pacientes con trastornos neurológicos degenerativos, traumáticos, neoplásicos? ¿Dónde se están atendiendo con seguridad, quiero decir, con seguridad, los pacientes ginecobstétricos? ¿Dónde con seguridad puede acudir una señora con un problema de expulsivo de un niño, está embarazada de un expulsivo para una cesárea de emergencia? ¿Dónde? Tenemos grandes problemas. Y eso no ha sido contemplado. Ese es el llamado plan de contingencia, que no se detenga la atención. Dar atención a aquello que viene de una manera imprevista y que invade y que llena las pupilas, como el COVID, pero el resto de atención. En este momento, muchos pacientes se están quejando por falta de atención y seguramente va a salir las estadísticas luego respecto a la morbimortalidad incrementada en los últimos meses por este problema del COVID. Claro, y se van a justificar diciendo que el COVID no lo permitía, que el dinero estaba en el COVID, pero esa justificación es algo que realmente penosa, ¿no? Penosa, porque para algo eres autoridad de salud, porque no eres autoridad de salud simplemente porque te imponen la autoridad, sino porque tienes los merecimientos para tal.
Bien, es una excelente pregunta y la respuesta es única, ¿no? La crítica por la crítica no tiene valor. Cualquiera puede criticar. Y parece que hasta el momento lo que estamos diciendo es casi una crítica. Pero eso no debería ser así. Eso no queda para los espíritus que queremos ser nobles para hacer las cosas mejor. Entonces, el punto de origen del problema y a donde deberían llegar las respuestas o las alternativas es único, es la población. Allí está. Entonces, que la población lo viva, que la población lo sienta, que la población se beneficie. Eso es lo que se tiene que destacar. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de problemas? La pregunta es, ¿la población por sí misma puede hacerlo? ¿Sí o no? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque un plan de contingencia es costoso. No quiero decir así, es costoso, pero no da réditos. Perfecto. Ese es el tema, a eso quería llegar. Entonces, no se puede armar un plan de contingencia sin el concurso completo, voluntarioso, sin ambajes, de los que tienen el manejo político, económico de la sociedad. No se puede. ¿No? Ahora, pero es como si yo quisiera irme al banco para que me preste dinero para comprar una casa. Entonces la casa cuesta tanto, el banco me da tanto, pero usted tiene que poner, señor, el 30%. Si no tengo el 30%, no me dan nada. Entonces, si nosotros pedimos un plan de contingencia, ¿qué tenemos que poner? Nuestro concurso humano, nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestros profesionales, aquellos que voluntariamente se unan a un grupo humano, que haga, que observe, que plantee, que promueva qué hacer, cómo hacer, y en caso de que hubiere tareas específicas, también aceptarlas. Aquí vamos a trabajar. Tampoco decir, este es el problema del gobierno. Perdón, eso es mezquino. Esto es responsabilidad del gobierno. Eso es ineficaz. Esta es responsabilidad conjunta. ¿Cuáles son los réditos que vamos a tener a mediano y largo plazo con una población saludable y con un futuro mejor para todos? Ese es el rédito. Pero económicamente, no. Hace tiempo. Cuando digo emergencia, no digo aquello que están diciendo, emergencia porque los hospitales no dan. Hemos dicho salud pública. Es más, las autoridades de salud deberían de poner, perdón, aquí hay un error. Cuando eligen a un ministro, y no estoy yendo en contra del ministro, cuando eligen a un director regional de salud, lo que fuere, le ponen como condición que sea médico. Y no es cierto, pues, tiene que ser salud pública. Eso es diferente. Ahora, un médico que sigue un curso de administración hospitalaria, ¿es experiencia en salud pública? No, tampoco. Ajá. Entonces, en lo posible, en salud pública, para que tenga una amplia visión de todo el problema y que pueda conjugar consigo todas las posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, junto a ellos los otros profesionales. ¿Que estamos acostumbrados a trabajar con médicos? Sí, es cierto, estamos acostumbrados a trabajar con médicos. Entonces, posiblemente ese sea uno de los puntos de error que tenemos, ¿no? Pero tampoco vamos a pedir imposibles, pues. Entonces, hacer un proyecto, asesorarnos por un proyecto, podemos pedir apoyo a gente especialista en salud pública, tanto nacionales como internacionales, que en un corto plazo nos haga un proyecto, pero no vamos a estar con las manos al bolsillo mientras llegue el proyecto. Aquellas cosas que tenemos ubicadas, empezar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué no implementar en Trujillo 2 o 3 hospitales periféricos? Implementar, quiero decir, optimizarlos para que sean centro de atención, no COVID,
Entonces entra no COVID, que puede estar uno en el Porvenir, otro en la Esperanza. Nos encargamos de que a la gente llegue allí cuando es no COVID y que llegue tranquila y poner especialistas en esos hospitales. Este problema del COVID ha sido mal manejado desde el comienzo. Desde el comienzo ha sido mal manejado. Entonces, en este momento, desmontar aquello que se ha hecho es extremadamente difícil. Es extremadamente desmontar para llevarlo a otro lugar, ya no ya. Aquí lo que hay que hacer es implementar lugares de atención no COVID, y ese debe ser el espíritu de esta conversación, hacer un plan de contingencia eficaz, efectivo, seguro. Bueno, lo dije al comienzo y lo reafirmo, esto no es un problema médico, esto es un problema multisectorial. Por lo tanto, a nivel de población, nosotros podríamos pedir, deberíamos pedir o exigir la participación de todos aquellos que teniendo este mismo tipo de pensamiento, no importa cuál sea su ámbito de trabajo, quieran integrar un grupo. Debe haber profesores, claro, expertos en educación, claro. Debe haber psicólogos, nutricionistas, enfermeras, médicos, biólogos, sociólogos, antropólogos, todos para hacer un plan de contingencia, porque cada cual es parte integrante de ese yo, que es cada individuo. Por algo estudió en una universidad y estudió una parte de esa integridad del ser humano. Entonces, todos tenemos algo que decir y llegar. Y pedimos eso de una manera conjunta ante nuestras autoridades para que se nos apoye, que se nos apoye a apoyar, miren esa palabra ya, que se nos apoye a apoyar para tratar de pasar esta situación, porque esto va a tener para rato. No podemos pensar que en 2 años vamos a estar bien, no. Supongamos que en 2 años se mejore esta situación, pero la recuperación de todas las actividades va a ser mucho más largo. Y cuenten con aquellas personas que nos ponemos a vuestra disposición, señoras autoridades. De ninguna manera encima de ustedes. Tampoco queremos estar abajo, tan abajo. Si pudiéramos estar al mismo nivel trabajando, sería excelente. Como lo demanda la democracia, como lo demanda la democracia en realidad, Así es. ¿no? Como debe ser. Así es.